Vamos a resolver este problema. Dice, hallar el valor de la flecha en el extremo libre de la viga por el método de área de momento, comprobado por MD Solids. ¿Qué tenemos? Tenemos una viga en ménsula. Entonces, está empotrada en A, tiene una carga triangular y tiene entonces en el extremo libre, tiene entonces una carga concentrada de 15 kN. Es decir, los datos son la longitud es 3 metros, la L1 sería entonces 1.5 metros, L2 1.5 metros, la carga por unidad de longitud de la fuerza de la carga distribuida es 30 kN por metro. Asumimos entonces un E de 1 kN sobre metro cuadrado, entonces el momento de inercia de 1 metro cúbico. Entonces, con lo cual nos da el producto a nosotros por I de 1 kN por metro cuadrado. Entonces, calculando las reacciones en el empotramiento, es decir, un empotramiento va a generar, entonces en este caso, tengo una restricción horizontal, una restricción vertical y un momento de giro, pero no me interesa como no tengo carga axial, solamente vamos a trabajar con la reacción vertical y el momento. Entonces, digo, sumatoria de F de Y es igual a 0. RA menos Q1 menos 15 kN es 0. ¿Quién es Q1? Medio de quién, de la base, que es 1.5 por la altura, que es 30 kN por metro. Eso da 2.25 por el 4 newton. Por lo tanto, RA es igual aquí a Q1 más 15 kN. RA es Q1 más 15 kN y nos da 3.75 por el 4 newton. Ya conseguimos entonces el valor de RA. Calculamos momento, entonces sumatorio de momento es 0, positivo en sentido horario. Tengo entonces RA. ¿Por qué? Por 3 metros menos Q1, porque recuérdense que el centro de un triángulo está a 1/3 del lado recto, entonces eso sería 1/3 de 1.5 más 1.5. Entonces ya no tengo más carga, menos, como ven, la fuerza que tengo en B no ejerce momento en B, menos MDA. Entonces, ¿por qué? Porque MA ir en sentido antihorario. Entonces tengo que, despejando, nos da entonces a nosotros que MA es cuánto, es 0.75 por el 4 Newton por metro. Bien. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Procedemos entonces a hacer ménsula en el punto C. Fíjense, yo le llamé entonces A, B y C. Procedo entonces a hacer ménsula en C. Pero ¿qué pasa? Veo entonces todas las cargas que tiene la viga. Entonces, fíjense cuáles son las cargas que tengo. Tengo una carga de momento, que es MA. Tengo una carga producida por la reacción. Tengo entonces una carga distribuida, que es la carga triangular. Y tengo entonces, a la derecha de C, tengo entonces una carga concentrada. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicando entonces el método de área de momento, utilizando entonces el diagrama de momento por parte. Yo tengo la primera carga, es un momento. Fíjense que aquí en esta tabla, entonces, el par que genera realmente el diagrama que tengo yo es un rectángulo, donde la base sería la longitud y la altura sería el valor del momento, menos C. Entonces, ¿cuál es el área? El área realmente, el área que tenemos nosotros es que es base por altura, como es un rectángulo, y entonces, y el centroide estaría ubicado entonces a la mitad de la base. Entonces, ¿qué fue esto lo que dibujé acá? O sea, tengo un rectángulo por debajo. Entonces, la altura H1, ¿quién es la altura H1? Dijimos que la altura entonces es menos C, es decir, sería entonces ¿cuánto? Sería entonces 6.MA, sería 6.75 por el 4 Newton por metro. Tengo entonces la segunda carga. Fíjense, la segunda carga es una carga, es una fuerza que actúa hacia arriba. Fíjense que es una concentrada. Entonces, como actúa hacia arriba, generaría entonces un diagrama de momento donde hacia arriba. Y entonces, ¿qué forma tiene? Tiene la forma de un triángulo, donde el área sería un medio de la base por altura. Pero ¿cuál es la base? La base es la longitud, pero la altura sería entonces P por L. Es decir, la fuerza por la longitud. Y actúa 1/3 de la base. Entonces, ¿cuál sería para nuestro caso H2? Sería RA por L1.
y eso nos da 5.65 por el a 4 newton por metro. Tengo entonces que la carga 3, que es una carga triangular. Venimos entonces a la tabla, fíjense, tengo una carga uniformemente variada. Entonces genera esta curva. Entonces como la tengo arriba, generaría entonces una curva por debajo, que fue esta la que yo dibujo acá. ¿Cuál sería la altura de esa área? Entonces H3, ¿y quién es H3? H3 entonces es menos WL cuadrado sobre 6. Fíjense, menos WL cuadrado sobre 6. Pero ¿cuál es L? L sería entonces L1, que es 1.5. Y eso da 1.125 por el a 4 newton por metro. Y por último tenemos entonces la carga de 15. Fíjense que esta es la carga de 15. Entonces, como está arriba, es una concentrada, genera entonces como un momento abajo, hacia abajo. Entonces, que es un triángulo cuya área es un medio de base por altura. ¿Y cuál es su altura? P por L. Es decir, fíjense que yo tengo acá H4, es que es 15 por L2 en este caso. Porque la mensualidad, recuérdense que la estoy haciendo en C. Entonces 15 por L2 y eso da 2.25 por L4. Entonces ya yo quiero realmente la deformación en B. Entonces la deformación en B sería T de A. Entonces eso es 1 sobre E por I, el área AB, porque por la distancia entonces desde esas áreas, desde cada una de esas áreas aquí al punto B. Iniciamos entonces, por ejemplo, tengo entonces delta B sería 1 por I por Q. Entonces la primera área que tengo es un rectángulo que es L1, H1, fíjense, menos, como estoy por debajo, menos H1, L1, ¿por qué? Entonces tengo el centroide de ella, está ubicado en la mitad de L1 más L2. Entonces, ¿qué fue lo que coloqué acá? La mitad de L1 más L2 con 1.5. Entonces tengo una carga triangular por encima, fíjense, un área positiva, fíjense, más un medio de aquí, de L1 por la altura 2, que es el área, la altura del triángulo. Entonces, como el triángulo tiene el centro está ubicado a un tercio de la base, entonces un tercio de L1 más 1.5 me da entonces la deformación en el punto B. Entonces tengo la carga triangular, genera esta curva. ¿Cuál es el área de la curva? El área de una curva sería, entonces como está por debajo, es menos un cuarto H3 por L1. Y entonces, ¿cuál sería la ubicación de su centroide? Es un quinto de L1 más 1.5. Y por último yo tengo entonces aquí al área del triángulo, está por debajo, fíjense, un medio de aquí, de la base que es L2 por la altura que es H4. Entonces, y esto, ¿por qué? Por, como tengo el triángulo, tengo un tercio del lado recto, sería entonces por 2/3 de la base, que es L2. Y eso nos da a nosotros entonces, ¿cuánto? 167.906.25 milímetros. Si vemos entonces en el M de Solis, tenemos 166.906.292. 906, ahí está, 166.167.906.292, es decir, 0.25 acá. Entonces, con lo que queda resuelto ya el problema.